Carlos, empezó a cambiar ministros, no hay una hoja de ruta como usted dice, no se ve realmente una planificación y la inseguridad nos está comiendo y llevando en peso. Mataron a una señorita ayer, mataron a autoridades, mataron a una alcaldesa y el presidente de la República no dice pero ni pío acerca de estos casos, tampoco la ministra de Interior, creo que quedó la señora Palencia. ¿Cuánto tiempo cree usted, Ministra del Carlos? Interior. A propósito de eso, y ahí podemos hablar también de un comentario, de Luque, que está haciendo la gestión del Ministerio de Energía, es ministro de Transporte, y Noboa ha dicho que le va a dar otro ministerio. O sea, no sé hasta qué punto eso es positivo, o Noboa está cayendo en el populismo del calor de las masas, porque ahora lo vemos hablar mucho, pero hablar peleas, esas peleas lo transformaron. Carlos, usted hablaba de que Noboa ya no es el mismo, ¿no? No es el mismo, porque fíjate tú que cuando fue candidato, él no se metió en la bronca. Para Y nada. el no meterse en la bronca y en la pelea, porque además no tenía discurso, seamos francos, no tenía discurso. Entonces, la ausencia de discurso te hace que guardes silencio Claro. y te hace que no te metas en la bronca. Pero eso le sirvió para encontrarse la presidencia de la República. Cuando asume la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ya basta de anti, yo soy pro. Y Así eso dijo, llamó la atención. así dijo. Y eso pegó. Pero tú vas viendo cómo va migrando en el comportamiento el presidente Noboa. Y hoy es arrogante, hoy es bravucón, hoy es irónico, hoy descalifica, ¿verdad? Y tarde o temprano eso le va a pasar factura por una razón. Tiene 8 meses para mostrar resultados. 8 meses, no tiene más. 8 meses. Ya está, porque ya abril ya se fue. Tiene entre mayo, noviembre, tienes 8 meses. Sí, porque se va a inscribir, ¿no? Claro, obvio. Si él habla de la reelección. Ajá. Entonces, en esos 8 meses no controla la inseguridad. Si en esos 8 meses no arregla el tema energético, que no es el que estamos viviendo hoy, sino el que también se puede presentar en septiembre, ¿sí? Uh-huh, ¿Verdad? uh-huh. Si en esos 8 meses no arregla algo, la reactivación económica para la generación de trabajo, le va a pasar factura, le va a pasar factura. Además que por medio hay un tema internacional que ya se está tratando en la Corte Internacional de Justicia por el tema México, Uh-huh. ¿verdad? Es decir, va a tener retos, pero más allá de eso, Nelson, es qué podemos hacer los ciudadanos que queremos trabajar por el país y que queremos y que tenemos conciencia del Ecuador y que queremos sacarlo al país de la crisis. Uh-huh. Porque parecería que esta recurrencia en la necesidad de polarizar, de la bronca y de la pelea, hacia dónde está llevando al país, Uh-huh. a construir un camino de lodazal, Uh-huh. donde todo el mundo se está peleando y eso distrae para tratar los temas de fondo. Uh-huh. Por eso ya no hay que hablarle a los extremos, Nelson. Uh-huh. Hay que hablarle a esa gran franja que está en el medio, que le interesa es resolver sus necesidades, que les interesa es que no los maten, que no los secuestren, que no los vacunen, que hay que hacerle que a ese ciudadano que con los cortes de energía y que es de escasos recursos, teme porque con los cortes de energía no se le dañe la refrigeradora, Claro, ¿qué pasa? ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos que comenzar a entender esas necesidades de la gente. Uh-huh. Aquí en el país hablamos de derechos y libertades, pero resulta que el niño y el joven no tiene acceso ni siquiera a la educación pública, Uh-huh. porque deserta, porque prefiere trabajar para poder contribuir en algo al sostenimiento de su familia, porque el joven tampoco puede acceder a las universidades porque no hay cupos, porque tampoco puede acceder a la educación intermedia porque no se han construido institutos técnicos, tecnológicos y de la economía social y solidaria. Uh-huh. Los jóvenes tienen que emigrar porque no tienen acceso a trabajo. Entonces, no estamos olvidando que esos derechos tienen que ver con libertades y no estamos trabajando en función del ser humano. Más bien estamos dedicando a seguir dividiendo y Uh-huh. fraccionando el país Uh-huh. para estar acostado
en el camino de lodazal que nos están llevando tanto la clase política, tanto Daniel Noboa. Oiga, Carlos, y es impresionante saber que eso le tiene o le da algún beneficio al presidente, porque yo no creo que no exista este análisis dentro del gabinete cuando se menciona o cuando dice usted, Carlos, que se le tiene que hablar a ese pueblo que necesita resultados más allá de las peleas. Pero van por el camino de la pelea. Le pregunto a usted, ¿es rentable eso para él, para ellos? ¿Les avanza a sostener un poquito más el gobierno como en su momento hizo Lasso, que por ahí peleando, denunciando, se agarraba? Terminó mal, obviamente. Hay que ver ese espejo, ¿no? Terminó bastante mal. Pero termina siendo más fácil de pronto, Carlos, estar en la bronca que trabajando, porque literal es eso, ¿no? Es o me presento como peleón o trabajo. Pero parece que es mucho más chévere presentarse como peleón. Mi querido Nelson, cuando no tienes nada que mostrar, no te queda más alternativa. Ahí, claro, Y eso eso, es. y eso es lo que le ha pasado al gobierno. No tiene nada que mostrar. Lo mismo le pasó a Lasso. También le pasó a Lasso. Es decir, la gente cree que la comunicación tiene una incidencia eterna. Y la comunicación tiene incidencia es cuando tiene algo que mostrar, cuando hay Claro, gestión, cuando hay resultado. claro. Si cuando no hay gestión y cuando no hay resultado, tarde o temprano se te cae la comunicación. Ujú. Entonces, cuando se te cae la comunicación, cuando ya la comunicación no es eficiente, porque no tienes gestión, porque no tienes resultados, ¿qué pasa? Pierdes cercanía, pierdes confianza y pierdes credibilidad. Ujú. Total. Entonces, el problema es que como no tienen nada que demostrar, entonces se vuelve a la política del siglo pasado. Necesito el pushing bull para poder golpear. Ujú. Necesito el contradictor para poder golpear. el, el- el Esa ene- política, el crear esa, enemigos. sí, esa política es del siglo pasado. Esa Ujú. política es antigua. Esa política es la que nos ha llevado a la destrucción sistemática del Ecuador, porque eso fomenta el odio, eso fomenta el descartar el pensamiento, la conciencia y el valor de la ciudadanía. Ujú. Y el valor de la ciudadanía. Entonces, el negocio de estos políticos del siglo pasado, en el que cae un joven como Noboa, que se incorpora al siglo pasado, está destruyendo el tejido social, están destruyendo la convivencia social, están destruyendo las posibilidades de oportunidades de trabajo, de tener salud, de tener educación, de poder activar nuevos actores económicos en los distintos territorios. Es Ujú. decir, nos seguimos quedando en la bronca y en la pelea, por Ujú. Dios. Ujú. Nos queremos, yo no le hablo a los ciudadanos. Perdónenme, créanme o no me crean. Señores, queremos seguir en ese lodazal de esta política del siglo pasado, de esta política tradicional, o queremos realmente solucionar nuestros problemas. Queremos realmente construir un Ecuador distinto. No hablo del nuevo Ecuador, simplemente un Ecuador distinto, donde podamos construir el verdadero desarrollo social. El desarrollo social ¿con qué tiene que ver? Con el bienestar de usted que me está escuchando. El desarrollo social tiene que ver con que usted que su familia tenga plata en los bolsillos para poder comprar, para poder adquirir bienes, para poder pagar la deuda de su carro y de su casa, para poder comprar los alimentos, para que no le corten la luz,